Bueno, bendito Señor, hoy ponemos delante de tu presencia estas reuniones y el compromiso como siempre es contigo. Danos la fortaleza, Señor, para mantenernos a pesar de las circunstancias, porque queremos agradarte a ti. Nos ponemos en tus manos, que seas tú, Señor, el que habla, el que redarguye de justicia, de pecado, de juicio, el que nos limpia y el que nos llena de todas tus misericordias. Te damos gracias, bendecimos este momento y empezamos en tu precioso nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, el tema para hoy tiene que ver con dos cosas principales. Una es la prevención que existe en algunos sectores con respecto a ciertas cosas que están pasando en el mundo y en nuestro país, y otra con respecto a que este tema, que se llama la prosperidad verdadera, fue una de las doctrinas, o es una de las doctrinas preferidas por la Iglesia, que tergiversa la enseñanza por no profundizar o por no querer profundizar en la verdad de Dios. Este tema es una advertencia y una exhortación para todos nosotros con respecto a la importancia, primero, de no dejarnos convencer tan fácilmente de cualquiera que predique, sino que hay que probar los espíritus para ver si son de Dios. Y segundo, sobre todo este punto, el segundo, que el creyente verdadero es un creyente que estudia y profundiza la palabra para ver si lo que le están predicando es correcto. La razón por la que la doctrina de prosperidad se multiplicó de esa forma tan impresionante durante el siglo pasado y todavía en este siglo es por el hecho de que la mayoría de los que se congregan en una iglesia cristiana no leen la palabra. Y como no la leen, entonces creen cualquier cosa que les digan, así sea una mentira flagrante. En esa doctrina de prosperidad más o menos se decía que el sacrificio de Jesucristo en la cruz, su sangre derramada, todo el propósito de Dios a través de la salvación era simplemente para que el creyente que entraba en una iglesia tuviera la fe desarrollada a tal punto que fuera prosperado principalmente en el nivel material. Por eso se llama doctrina de la prosperidad. Entonces se apelaba a la palabra mal estudiada, mal profundizada, para que el creyente creyera de entrada que con solo acercarse a Jesucristo, entonces toda su situación económica, personal, familiar, le iba a ser solucionada, en esos términos, solucionada. Iba a quedar en una especie de cielo aquí en la tierra, sin ningún problema, solo por la fe. Y esto es totalmente antibíblico. Por eso tenemos que analizar el sentido de la palabra prosperidad en la Biblia. Y voy a leer lo que define el diccionario bíblico, el de multiléxico, con respecto a lo que es la prosperidad verdadera. Tiene varios sentidos. El primero de ellos quiere decir, prosperidad a nivel bíblico es venir con poder, ser poderoso. Miren, hasta ahí no tiene que ver con aspectos económicos. Claro que sí, más adelante, pero por ahora el más importante de todos es un poder que explica en el mismo diccionario, una fuerza o persona poderosa que se une o reemplaza a una fuerza común. Este sentido de esa traducción me da a mí entender que el poder del Espíritu Santo, moviéndose en el creyente, lo va a llevar a una prosperidad, que resulta, según el mismo diccionario, en una acción fuerte, exitosa, la cual es la voluntad de la persona o fuerza abrumadora. Aquí la persona o fuerza abrumadora es Dios, es el Espíritu Santo, implicando que la fuerza es tanto rápida o repentina como poderosa. Bueno, entonces traduzco
al español de estos días. La primera definición de prosperidad consiste en un poder que sobreviene sobre el creyente sin ningún tipo de control voluntario, de tal manera que ese poder lleva a la persona a una situación de éxito, de empresa lograda, cualquier cosa que emprenda. Y entonces recordamos lo que el Señor le decía a Josué, que meditara en la palabra de Dios y la tuviera siempre sobre los frontales para que todo lo que hiciera le fuera prosperado. Según ese sentido bíblico, el prosperar espiritualmente consiste en proponerse una empresa, en este caso, el ser llevado a la santidad por Dios y llegar al éxito. En un segundo sentido, prosperidad es triunfar, o sea, lograr exitosamente una labor o meta. Enseñar la palabra de Dios se convierte en un éxito cuando se hace con el Espíritu Santo, no con el poder del predicador. Oír la palabra de Dios se convierte en un éxito que cambia vidas, que transforma, cuando es con el poder del Espíritu, porque ese oyente se ha entregado a ese poder. Y entonces estamos empezando a ver a través del diccionario y a través de la Biblia que la prosperidad es lograr una serie de metas que tienen que ver con las cosas de arriba primeramente. El tercer sentido de prosperar es crecer, o sea, poseer suficientes o considerables posesiones o encontrarse en circunstancias favorables. Pues claro que sí, este término tiene que ver con la riqueza material, pero yo también lo interpreto en cuanto a la riqueza espiritual. Repito, prosperar es crecer o poseer suficientes o considerables posesiones. Recordamos la enseñanza del Señor que dijo que no nos hiciéramos tesoros en la tierra. Claro, si mi fe no me da sino para pedir cosas materiales, es probable que las obtenga. Claro que sí. Pero si yo estoy más allá, si mi visión está con las cosas de arriba, entonces voy a pedir es prosperidad de las cosas del cielo. Voy a tener entonces los dones que necesito, el fruto que necesito, el crecimiento, la madurez que necesito, la sabiduría que le estoy pidiendo a Dios, en circunstancias favorables, crecimiento de posesiones. Y con esas posesiones que son espirituales, me voy a presentar delante del Señor. En cambio, con las posesiones materiales, no, porque tengo que dejarlas aquí apenas muera. Entonces yo escojo. Claro que hay creyentes que han sido prosperados económicamente, y algunos de ellos con una sana intención. Yo no estoy aquí denigrando de la prosperidad material que produce Dios. Claro que no, pero el propósito de esa prosperidad es que el creyente bendiga la obra de Dios, multiplique sus ofrendas y donaciones para la obra de Dios, para los necesitados. Para eso es que el Señor prospera, porque el dinero es de Dios, el oro y la plata son de Dios, Él lo dice. Mía es el oro y la plata. Y el último sentido, haciendo énfasis en algo que se dijo antes, es ser victorioso, o sea, encontrarse en un estado de haber conquistado a un oponente. Obvio, conquistar las oposiciones, las trampas, las mentiras del diablo, pero también conquistar mis propias oposiciones, mi orgullo, mi rebeldía, mi egoísmo, mi pereza. Entonces, yo soy prosperado en la medida en que el Señor me saque del estado carnal y me lleve a un entendimiento más espiritual. Bueno, ¿por qué estoy tocando este tema cuando vamos a ver un pasaje que está Éxodo 23:20 hasta el versículo 33? Esta palabra en la Reina Valera del 2015, Reina Valera revisada y actualizada del 2015, tiene como subtítulo de ese pasaje: condiciones para la prosperidad.
Por eso me tomé el trabajo de investigar con respecto a la palabra prosperidad a nivel bíblico. Porque aquí entonces el Señor a través de su palabra nos va a hablar de cómo Él quería prosperar al pueblo de Israel. Y de paso pues cómo nos quiere prosperar a nosotros. Pero vamos a arrancar con esa mentalidad que acabamos de limpiar con los conceptos del diccionario bíblico, entendiendo que la prosperidad es más una virtud que un calificativo de alguien que termina lleno de cosas. Dice el versículo 20: He aquí yo envío un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te lleve al lugar que yo he preparado. El Señor toma a Moisés y lo usa como pastor, como predicador del pueblo de Israel, y le dice a Israel: pueblo mío, yo no los voy a abandonar en ninguna circunstancia de la vida. Si ustedes como pueblo están teniendo dificultades en este momento, si se están enfrentando a situaciones difíciles, complicadas, si las noticias no son del todo buenas, no importa, porque tienen que creer que delante de mí va un ángel para que los guíe a ustedes. Un ángel que va delante de ustedes también. Y entonces la pregunta es, ¿este ángel quién es? Los teólogos están de acuerdo, en su gran mayoría, unos no, pero la mayoría sí, que el ángel al cual se refiere con tanta frecuencia en el Antiguo Testamento como el ángel de Yahvé es el Cordero de Dios preencarnado. Antes de que fuera Jesucristo, era el Verbo sin encarnarse, y entonces se manifestaba como ángel del Señor, ángel que fue el modelo para que el hombre fuera hecho a su imagen. Conforme el ángel del Señor se nos dio entonces este cuerpo y este alma, para que después, cuando llegáramos a sus pies, también se nos diera el Espíritu de Dios, igual que al Señor Jesucristo, y para que quedáramos entonces con la doble naturaleza, la humana y ahora redimida y santificada en un proceso, y la naturaleza divina, que es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Ese ángel es el que va a guardar tu camino, dice allí el versículo 20. El ángel del Señor que mora en ti, va delante de ti, pero está dentro de ti, y te lleva al lugar que el Señor Dios el Padre nos ha preparado. Y son dos. Uno es el lugar de reposo aquí en la tierra prometida para los hebreos, para nosotros se llama lugar de reposo, aquí en esta tierra. Y al terminar esta vida, entonces, la vida celestial, que es el segundo sitio que Dios nos ha preparado. El trabajo del Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo es este: ir delante de nosotros, guardándonos en el camino y llevándonos al lugar que nos ha preparado. Reconsidera, por favor, la visión que tengas del Señor Jesucristo. Es la persona más gloriosa, más inconmensurable que tú puedas conocer, que además de eso la tienes en tu corazón y que está trabajando continuamente a través de su Espíritu Santo en tu salvación y en tu santificación, para que llegues al punto que Él te tiene predestinado. Esa promesa con Israel no fue entendida, y me temo que mucha parte de la iglesia tampoco la entiende hoy en día. Pero el Señor te está exhortando a esto, entiende bien, porque no se trata solamente de una santificación y una salvación y una glorificación, sino que hay una cantidad de cosas alrededor, una cantidad de bendiciones que vienen con todo esto. Pero hay condiciones. El versículo 21 dice: guarda tu conducta delante de Él y escucha su voz.
El Señor que mora en ti te está mirando todos los días de tu vida, cada instante. Y tu conducta, una vez que te vuelves consciente de que Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu moran en ti, entonces hace esa conciencia y el poder del Espíritu que tu conducta se cambie a un patrón muy muy alto, que es el de santidad. Es cuando tú ves en tu vida que vas abandonando aquellos pecados que tanto te agobiaban en el pasado, y que si todavía hay algún pecado que se repite, está a la vuelta de una oración que tú le hagas a Dios para que te quite ese pecado, porque el poder que hay dentro de ti es el de Dios, y Dios puede hacer cualquier cosa contigo. Por eso dice, y escucha su voz. El Señor nos habla todos los días, nos habla diciendo, por aquí coge, no cojas por acá, no hagas esto, haz esto otro. Nos habla de muchas maneras, pero la forma más frecuente, la voz más frecuente que oímos es la de la conciencia. Cuando estamos haciendo algo que no debiéramos, o cuando no hemos hecho algo que debiéramos, dentro de nosotros se mueve una cantidad de cosas que no entendemos claramente, pero que a medida que nos vamos levantando de la carnalidad vamos descubriendo que esa voz de la conciencia, que es similar, que es la misma voz de Dios. Hay voz de conciencia y hay voz de Dios, pero para este término es muy parecida. Debemos escucharla. La voz de la conciencia te va a hablar, también principalísimamente a través de la lectura de la palabra y de la predicación que te haga algún ministro de Dios. Dice ahí, no la resistas, porque Él no perdonará la rebelión de ustedes, pues mi nombre está en Él. Miren, ahí está la confirmación de quién es el ángel del Señor. Su nombre está en Él. El nombre de Yeshua es Yahvé salva. El nombre del Padre está en el Hijo. Y Cristo no perdona la rebelión, no es que venga con castigo inmediato y automático, pero es cuando entonces viene la muerte espiritual, la sequedad espiritual, la aridez, donde no entendemos nada, donde decimos, pero ¿yo qué hago en esta vida cristiana? No tengo deseos de leer la palabra, porque hemos estado resistiendo probablemente la voz de Dios. El Señor guió al pueblo de Israel en forma muy clara, muy visible, con la nube de fuego y la nube en la oscuridad para protegerlo, para guiarlo. A nosotros también nos guía muy claramente a partir del momento en que recibimos al Señor. Versículo 22, pero si en verdad escuchas su voz y hace todo lo que yo te diga, seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios. Conclusión clara, no hay que tener miedo. Si estamos obedeciendo a Dios, Él se encargará de nuestros enemigos. Versículo 23, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra de los amorreos, heteos, fereceos, cananeos, heveos y jebuseos, y yo los destruiré. Cada tribu de estos tiene un significado espiritual. No es el propósito de hoy, pero aquí están incluidos la rebelión, la falta de humildad, en cada uno de estos nombres. Dice aquí, yo los destruiré. Esos enemigos que se levantan en contra del conocimiento de Dios, todos esos argumentos, si me permites que yo vaya delante de ti, yo te levantaré hasta un nivel que tú no te imaginas. Empezarás a ver cosas que antes no. Versículo 24, no te inclinarás ante sus dioses, ni le rendirás culto, ni harás como ellos hacen. Muy importante esto. Más bien los destruirás del todo y romperás por completo sus piedras rituales. A veces, debiera decir muchas veces más bien, seguimos teniendo ídolos. Probablemente el ídolo
de uno sea el trabajo, el de otro sea ganar dinero, el de otro sea un hijo, un nieto, el de otro sea el fútbol, el de otro sea el carro, más importante que la familia y más importante que Dios. Cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios es un ídolo, así no tenga una imagen como las que teníamos antes cuando estábamos en la religión. Ídolos hay muchos y hay que vigilarlos. No te inclinarás a ellos. Mira, no estoy muy ocupado para buscar de Dios, eso es un ídolo. Ni harás con ellos como ellos hacen, como los paganos, que siguen las cosas de este mundo y no buscan de Dios. Entonces, aquí viene un punto que es crucial. Para que la prosperidad entendida como victoria venga sobre tu vida, se requiere el culto verdadero. El culto al Dios único y a nadie más. Juan 4, 23 y 24 nos recuerdan: pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que adoren. En primer lugar, lo que nos dice aquí es que Dios está buscando adoradores, pero no cualquiera. No se trata de que entonces, bueno, como Dios dice esto, entonces yo voy a conformar un grupo musical, uno con la batería, otro con la guitarra y otro con el teclado, y vamos a componer canciones a la loca, y eso es adoración. No, aquí habla de adoradores en verdad y en espíritu. Quiere decir que cuando tú estás conmovido o tocado o golpeado o aplastado por la ira, por el egoísmo, por el resentimiento, no estás adorando en espíritu porque estás en la carne. Para estar en el espíritu hay que despojarse de todas las emociones carnales que controlan el alma. No que no sientas emociones, sino que no dejes que las emociones te controlen a ti. Que la ira te lleve, quién sabe a hacer qué cosas, que la pereza te gane, que la gula, sino que estás buscando las cosas de Dios y por eso te dejas guiar por el Espíritu Santo de Dios, y entonces estás en espíritu, y al estar en espíritu estás en verdad. Un adorador en verdad es el que hace de toda su obra algo para adorar a Dios, sea leer la palabra, adorando a Dios. Señor, este versículo, gracias Padre, te reconozco Señor, tú eres bendito y poderoso, tú me enviaste esta palabra, gracias Señor. Sea el culto, entonces vas dispuesto pidiendo el perdón por lo que hayas pecado en los últimos días. Señor, yo quiero entrar en espíritu al culto, no quiero venir aquí en la carne. Pero también las cosas cotidianas, como veíamos hace unos pocos días, en cómo santificar todo para Dios. Cada cosa que se santifique es un motivo de adoración y de culto a Dios, porque adoración no es solamente decir alabado, alabado, alabado. Tú puedes decir así 100 veces si quieres, y lo estás diciendo solo con la boca y no con el corazón. Entonces, eso no es adoración, ni es alabanza, ni es nada. Pero si en un instante sufres un golpe, un machucón, y dices, bendito sea el nombre de mi Dios, dame paciencia, Señor, te ofrezco este dolor para que mi carne mengüe y mi espíritu crezca por tu espíritu, eso es adoración. Verdaderos adoradores es lo que el Padre está buscando en este tiempo. Por eso decía en Éxodo 23 que no te inclinarás ante sus dioses ni le rendirás culto. Mira, cuando uno empieza a adorar a Dios en verdad, se da cuenta de la cantidad de cosas que hacía antes que adoraba. La televisión, el celular, las redes sociales, el WhatsApp. Personas que están pegadas al WhatsApp
1, 2, 3 horas o a Instagram o a lo que sea, pero no le pueden sacar 5 minutos a Dios y a su palabra. ¿Qué es eso? Más importante Instagram que Dios. Ahí hay un ídolo. El Señor está buscando verdaderos adoradores. Para ser verdadero adorador tienes que mortificar la carne. No es lo que a ti te gusta, sino es lo que a Dios le gusta. Y el versículo 24 de Juan 4 dice: Yahweh es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Vuelve y recalca. La verdadera adoración no es solo con manos levantadas, es con corazón y espíritu levantado. La verdadera adoración es el reconocimiento de Dios como dueño, Señor, creador, sustentador, vivificador. Tienes que renovar tu adoración, porque esa adoración, vamos a ver lo que produce de aquí en adelante. El Señor te exhortaba, como pueblo de Dios, a que no le rindieras culto a los ídolos. ¿Por qué? Porque cuando se rinde culto a los ídolos, por ejemplo a los hombres, entonces, cuando yo estoy detrás de un hombre, pienso que ese hombre va a ser salvador de algo. Puede ser el médico, puede ser el abogado, puede ser el político, y tengo que vigilar si es que hay idolatría de mi parte. Hay una atmósfera de miedo. Muchos en estos últimos días aquí en Colombia, estos 2 o 3 días, se han llenado de pánico, porque están mirando al hombre y se les ha olvidado que el Salvador se llama Jesucristo y Dios el Padre. Que si el Señor permite que llegue al gobierno de Francia o de Estados Unidos o de Rusia o de Colombia cualquier persona, es porque tiene un propósito, para bien siempre, pero puede que el hombre no se comporte como los hombres esperan, no importa. En Mateo 24 dice: es necesario que estas cosas ocurran, y se está refiriendo a cosas negativas. Está hablando allá de pestes, hambres y guerras. Es necesario que esto ocurra. Colombia tiene que volverse al Señor entendiendo este pasaje de Éxodo 23, porque entonces mire, cuando se adora a Dios, al Dios verdadero, y no a los ídolos, no a los hombres, no a las cosas, no a los bancos, entonces dice el versículo 25 en adelante: pues servirás al Señor tu Dios. ¿Cómo? Honrándolo, adorándolo, reconociéndolo. Y Él bendecirá tu pan y tu agua. ¿Quién? Dios, no es el hombre. Yo apartaré las enfermedades de en medio de ti. Nosotros tuvimos que ir a Bogotá en estos días y estuvimos junto a unas personas que estaban muy enfermas con una virosis, pero muy enfermas. Llegamos, estuvimos bastante tiempo junto a ellos, regresamos y no pasó nada. Yo decía: Señor, tú nos has mantenido durante 2 años y medio apartados de un COVID que la prensa decía que era mortal, y no pasó nada con nosotros. No es que no nos enfermemos nunca, pero la peste destructora de la que habla el Salmo 91 es apartada por causa de aquellos que se acogen a la sombra del Omnipotente. Tenemos, por favor, iglesia, que entender que nosotros somos espirituales, que nuestra mente tiene que estar pegada a las cosas espirituales y no mirando lo que el hombre hace o deja de hacer. Versículo 26 hasta el 30 es una sola bendición. Dice: no habrá en tu tierra mujer que aborte, ni mujer estéril. ¿Sí qué? Si sirves al Señor. Al número de tus días yo daré plenitud. Llegaremos a la ancianidad con plenitud, con prosperidad, llenos de dones y de fruto.
27. Yo enviaré mi terror delante de ti y traeré confusión a todo pueblo donde tú entres. Haré que todos tus enemigos huyan de delante de ti. Yo enviaré delante de ti la avispa, la cual echará de tu presencia a los heveos, cananeos y heteos. No los echaré de tu presencia en un solo año, para que la tierra no quede desolada ni se multiplique contra ti las fieras del campo. Miren el propósito de Dios. Pero Señor, ¿por qué no quitas a estas personas tan complicadas de mi camino? Está diciendo, yo tengo un propósito que tú no conoces, porque mis pensamientos son más altos que tus pensamientos. Poco a poco los echaré de tu presencia, versículo 30, hasta que multipliques y tomes posesión de la tierra, hasta que ustedes sean fuertes. 31. Yo estableceré tus fronteras desde el mar Rojo hasta el mar de los filisteos y desde el desierto hasta el río. Yo entregaré en la mano de ustedes a los habitantes del país y tú los echarás de tu presencia. Y termina 32 y 33 volviéndonos a decir, no harás pacto con ellos ni con sus dioses. No habitarán en tu tierra, no sea que te hagan pecar contra ti, porque si rindes culto a sus dioses, ciertamente ellos te harán tropezar. El pueblo de Dios a veces está muy confundido todavía, porque no está leyendo, no está estudiando la palabra de Dios como debiera. Entonces a veces está llamando bueno a lo malo y malo a lo bueno. Increíblemente el mismo pueblo de Dios. A veces está diciendo, eso es una bendición, cuando en realidad es todo lo contrario. Es un castigo el que viene. O está llamando malo a lo que es bueno. Porque se ve esa confusión. Nosotros hemos estado con el propósito de adquirir sabiduría a través de la palabra de Dios, hermanos, pero el estudio no lo puede hacer solo el pastor, solo el predicador. Tiene que hacerlo todo el pueblo de Dios junto, para que la revelación que le puede venir al predicador y que comparte sea la misma, pero también le llegue revelación directa y personal, porque Dios habla al corazón de aquel que lo busca, de aquel que le sirve, de aquel que lo alaba. Es tiempo de revelación con respecto a la adoración. Lo que les dije es algo que tiene que hacer el pueblo de Dios. Adorar a Dios, al único Dios y al eterno Dios, y dejar de mirar otras cosas, para que entonces ese Dios empiece a bendecir, como está escrito aquí, en términos aparentemente literales, de cosas físicas y de cosas estratégicas, pero también espirituales. Cuando el Señor habla de echar a los enemigos, está diciendo que Satanás no tendrá poder contra ti en cuanto a tentaciones, en cuanto a pruebas y en cuanto a agobiarte o confundirte, porque tú has confiado en el Dios Todopoderoso. El Señor mismo echará a esa serpiente antigua de tu presencia, de tal manera que tengas el pensamiento y el entendimiento claro y sepas qué es lo que está pasando. Iglesia, los tiempos están empeorando conforme a lo que dice la palabra de Dios. El descenso es lento, aunque no necesariamente continuo. Hay momentos en que parece que las cosas se calman y después vuelven y se reactivan. Hoy había una noticia: acabaron con la emergencia sanitaria en Colombia. Aparentemente es una magnífica noticia, lo cual querría decir que las restricciones se van a acabar. Es buena noticia por un tiempo, porque de acuerdo a la palabra, en Mateo 24, cuando habla de plagas, acabamos de ver una, pero vendrán más. Entonces no se les haga extraño que en cualquier momento declaren otra pandemia y otras restricciones y otra cárcel para la humanidad y para el pueblo de Dios. No se les olvide también, sobre todo, hermanos, que Mateo 24, que Daniel 8
y que Apocalipsis del 6 en adelante nos habla de una persecución venidera. No piensen que estamos tranquilos y sin amenazas. Esperen de pronto que las predicaciones vuelvan otra vez a ser perseguidas como estuvieron en la pandemia, de tal manera que empiecen a cortar otra vez la asistencia a las iglesias, incluso los servicios virtuales. Viene persecución. Y solamente los que estén preparados podrán resistirla, porque los otros dirán: yo no sirvo para estar aquí, no puedo aguantarme esto, el Dios de poder tendría que haberme quitado todas las cosas y no lo está haciendo. Pero aquí lo dice claramente: poco a poco los echaré de tu presencia, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Y la iglesia de hoy no ha tomado posesión de la tierra. La prueba es Colombia, ¿cómo está? No es un país tan bendecido como dicen algunos, no está tan mal como otros, pero es un país rebelde y desobediente a la palabra de Dios. Es un país que no ha bajado su cabeza al nombre del Dios Todopoderoso y sigue adorando ídolos. Así que no nos extrañemos cuando llegue el tiempo duro para este país. Conclusión: la adoración a tu Dios, tu adoración personal, es lo que te va a mantener firme. Busca la palabra de Dios, busca la comunión con Dios, busca en todo momento agradar a tu Señor, para que haya santidad en el caminar de cada día y estemos listos para la venida del Señor. Vamos a orar. Bendito Señor, qué palabra más hermosa, Señor, qué palabra más enriquecedora saber que tú envías a tu ángel delante de nosotros. Amén. Para que nos guarde en todos nuestros caminos, Señor. Amén, amén. Que tú nos introduces en un lugar que ya tú tienes preparado, que nosotros debemos guardarnos delante de ti, Señor, escuchar tu voz, no ser rebeldes. Hoy clamamos a ti: si tú ves en nosotros rebeldía, si somos sordos, si aún tenemos ídolos, hagamos una introspección y miremos qué ídolos tenemos, Padre. Si es nuestro trabajo, nuestras amistades, nuestros novios, esposos, el dinero, los gobiernos, que ahorita se ve tanta pelea por el uno y el otro. Hasta las familias se separan por eso, Señor. Sí. Eso es idolatría, Padre. Nosotros no estamos esperando un gobierno de esta tierra. Amén. Nosotros estamos esperando un gobierno celestial, porque nosotros no somos los habitantes de la tierra. No permitas que olvidemos que somos ciudadanos del cielo, reyes y sacerdotes para una nación santa, pueblo escogido por Dios, peregrinos y extranjeros de este mundo tan pervertido que ya está. Santifícanos en tu verdad, muéstranos cuáles son nuestros pecados, lávanos de nuestro pecado, de nuestra manera errada de mirar, de ver, de escuchar, de sentir, porque el mundo afuera nos contamina y tiene una fuerza gravitacional muy fuerte, Señor. Por eso necesitamos la fuerza de tu Santo Espíritu para no dejarnos absorber por este sistema tan corrompido. Hoy te damos gracias, que el ángel del Señor nos acompaña, que eres tú, Señor Jesucristo. Queremos oír tu voz, queremos hacer todo lo que tú nos digas, ser enemigos de tus enemigos, no tener compañía con aquellos que no te aman, no te siguen y mucho menos te creen. Porque tú dices que tú serás enemigo de nuestros enemigos y afligirás a los que te afligen. Hoy no estamos buscando venganza, Señor, pero sí estamos pidiendo tu protección y tu justicia. Te entregamos este momento, este grupo y a todos, Señor, nuestros hermanos, a los que tú nos has dado el honor y también la responsabilidad de alimentar. Te pedimos por cada uno de ellos, para que ninguno se pierda, y por nosotros mismos, para que ya terminando estos tiempos vayamos a caer. Bendícelos, necesitamos más y más de ti. Bendecimos a aquellos que nos ayudan, que oran por nosotros,
que nos colaboran, que nos bendicen en tantas formas. Gracias por ellos, Señor. Y bendícenos a todos, necesitamos de ti. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro ángel protector, escudo y torre fuerte. Gracias, Señor Jesús.